Todos hemos escuchado la palabra gracia, o tal vez conocen el concepto, pero hay una enorme diferencia entre saber sobre la gracia como concepto versus conocerla y entenderla como un atributo de Dios. Y como Dios es todos sus atributos, todo el tiempo, todo cristiano debe conocer y estar bien versado en quién es Él. De esta manera. Primero, permítanme definir esa palabra gracia. La palabra original en la Biblia significa un favor inmerecido. Y me encanta esa definición porque leyendo sobre la gracia en las Escrituras, están leyendo sobre el favor inmerecido de Dios. Significa que nadie hizo nada para merecerlo. Sobre personas que no se lo han ganado y sin embargo lo derrama abundantemente sobre ellos. Uno de los mejores pasajes que ilustra la gracia de Dios se encuentra en Efesios 1, versículos 5 al 7. Dice esto: Él nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Y luego escuchen esto: conforme a la amable intención de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia, que nos ha otorgado gratuitamente en el amado. Por medio de Él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, conforme a las riquezas de su gracia. Ahí está, las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido y su decisión de redimirnos, perdonarnos y mostrarnos bondad a nosotros como pecadores, no por nosotros, sino por su Hijo, Jesús Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios en nuestras vidas a través de este atributo? Número 1, su gracia es un regalo. Tienen que saber eso. Él la inicia, Él la da y Él la sostiene. Y eso significa que nunca debemos ver la gracia como algo que nos hemos ganado. Es algo que nosotros hemos recibido. Así que queremos decirlo así: nuestras buenas obras no resultan en obtener gracia de Dios. Nuestras obras resultan de haber recibido la gracia de Dios. Número 2, su gracia vence al pecado. En la vida del rey David vemos a un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, David cayó en pecado cometiendo adulterio y cometiendo asesinato. Y a pesar de esas graves faltas, cuando David se arrepintió, recibió gracia de Dios. Y esa gracia lo restauró. Esa es una ilustración de que ningún pecado, suyo o mío, es demasiado grande para la gracia de Dios y que su amor siempre puede redimir incluso la situación más quebrantada. Número 3, su gracia impulsa el crecimiento. Me encanta lo que dice John Piper. La gracia no es simplemente indulgencia cuando hemos pecado. La gracia es el don capacitador de Dios para no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. En otras palabras, cuando vencen la tentación o están creciendo espiritualmente, no es meramente porque tuvieron la fuerza de voluntad, es en última instancia por el poder de Dios. Número 4, su gracia provee fortaleza. Sin duda se han sentido débiles a veces, o tal vez no a la altura de la tarea de luchar contra el pecado, navegar pérdidas dolorosas, o incluso manejar una gran tarea para la que Dios los ha llamado. Escucha, estás en buena compañía. Fue la gracia la que ayudó al apóstol Pablo, quien se sintió de la misma manera en 2 Corintios capítulo 7, cuando le pide a Dios 3 veces que quite esa espina en la carne. Le estaba haciendo muy difícil cumplir su propósito, y dice: Dios, por favor, quítala. En lugar de quitarla, Dios le dice a Pablo: estás justo donde debes estar, débil, para que yo pueda mostrar mi fuerza. Ese pasaje dice esto: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando te sientas débil, apóyate en su gracia para hacer aquello que no puedes. Y número 5, su gracia motiva nuestra obediencia. Algunas personas se preocupan cuando ponemos demasiado énfasis en la gracia de Dios. Piensan: oh no, Costi, ahora la gente no será obediente. Simplemente abusarán de este favor inmerecido y pensarán que están perdonados por todo. No necesito preocuparme por arrepentirme. Pero la verdadera gracia no te da licencia para pecar. Es algo que motiva tu amor por Cristo y ese es el combustible para la obediencia. Tú no quieres pecar y yo no quiero pecar debido a la gracia. Tú quieres obedecer y yo quiero obedecer a la luz de ella. En el siglo XVIII, John Newton era capitán de un barco de esclavos. Vivió una vida que estaba sumergida en pecado, hasta que una noche despertó en el barco durante una tormenta violenta. Temiendo la muerte, clamó a Dios por misericordia y en ese momento algo en su vida cambió. Nada como una experiencia cercana a la muerte para hacerte pensar en lo que más importa, y eso fue lo que le pasó a John Newton. Fue al experimentar esa gracia profunda en ese momento lo que lo llevó a abandonar su pasado, abrazar la fe en Cristo y convertirse en un hombre nuevo. Newton escribiría después el conocido himno Amazing Grace, que aún sirve como un testimonio poderoso del favor inmerecido de Dios hacia nosotros como pecadores. ¿No es humillante y a la vez tan motivador vivir para Cristo
debido a su asombrosa gracia. Este es un atributo de Dios que espero nunca olvides.